Ya. Entonces, como les contaba, se nacen con 200.000 folículos primarios por ovario. Primarios se llaman. ¿Por qué se llaman primarios? Porque contienen el ovocito primario, que es el gameto, como les dije, detenido, el gameto femenino detenido en profase 1 de la primera división meiótica. Este ovocito está rodeado de células foliculares. Y cuando llegue a la pubertad, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que estas células foliculares tienen que comenzar, ¿no es cierto?, a desarrollarse por efecto de las hormonas hipofisiarias. Recuerden que tenemos un hipotálamo y luego tenemos una hipófisis. ¿Ya? Entonces, a partir de la pubertad, con el inicio de los ciclos menstruales, aquí dice, fíjense lo que dice de 6 a 12 ovocitos primarios que están contenidos dentro de folículos primarios, comienzan a desarrollarse cada mes. O sea, vamos a contar la historia más o menos así. Usted tiene una chica que durante la adolescencia, o sea, durante la niñez, esto lo tuvo inactivo. Lo tuvo inactivo, ¿sí? Porque ella nació con 200.000 folículos primarios por ovario con sus ovocitos primarios detenidos en profase 1 de la primera edición meiótica, pero no los ocupaba porque ella no tenía activados el eje hipotálamo hipofisiario respecto, ¿no es cierto?, de la producción de hormonas. Entonces, las hormonas sexuales solo se van a empezar a producir a partir de la pubertad porque hubo activación del eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, acá tienen un ciclo, si ustedes se fijan, dice que tenemos 28 días acá en un ciclo menstrual, que fue lo que dijimos. Dijimos que el ciclo se divide en dos etapas, pre y posovulatoria. Dijimos que la etapa posovulatoria duraba exactamente 14 días o 2 semanas, porque representaba la duración de vida del cuerpo lúteo, mientras que la etapa preovulatoria era variable. Ya acá sale que tenemos la menstruación, que son 5 a 6 o incluso hasta 7 días, puede ser hasta una semana, depende de la mujer. Ya, pero aquí dice que es la menstruación, que en el fondo es un flujo o sangrado que se produce producto del desprendimiento parcial del endometrio del útero, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, a partir de la pubertad, ¿no es cierto?, lo que sucede, ¿no es cierto?, a esta niña que comienza a tener activación del eje hipotálamo hipofisiario para el desarrollo de la sexualidad, y comienza el hipotálamo a producir un péptido que se llama el péptido liberador de gonadotrofinas, que estimula a la hipófisis para producir gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son unas hormonas que se llaman gónado porque se refiere a las gónadas, testículos y ovarios, y trofina se refiere a factor estimulante. O sea, gonadotrofinas o gonadotropinas con P de pingüino, que es lo mismo, significan hormonas estimulantes de las gónadas. Entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis, a la adenohipófisis específicamente, para que produzca estas gonadotropinas o gonadotrofinas, las cuales son la FSH y la LH, que las mencioné en la última clase, las que se liberan a la sangre y van a ir a actuar a los ovarios, en el fondo no al respectivo, a los ovarios, y como les descontaba, por efecto de estas hormonas gonadotróficas, sobre todo de la hormona FSH o folículo estimulante, se van a reclutar entre 6 a 12 folículos primarios con sus respectivos ovocitos para comenzar a desarrollarse. Entonces, el nombre de la hormona folículo estimulante viene justamente del nombre del folículo. Entonces, ¿qué es lo que es el folículo? El folículo es una estructura, eh, es una estructura formada por células endocrinas que protegen en su interior al gameto femenino. Yo diría que es como una especie de microórgano, por así decirle, para ponerle un nombre, porque no es un tejido, po. Yo veo aquí distintos tipos de células y está formando una unidad compacta que es plenamente identificable al microscopio o anatómicamente, así que de hecho se comporta como una glándula, así que yo diría que es como un microórgano, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que un órgano es cuando ustedes tienen más de un tejido que está haciendo una unidad estructural y funcional para efectos fisiológicos del cuerpo. Es como si yo les digo el pulmón, los pulmones o el estómago, ¿sí? Pero aquí estoy hablando de una cosa más chiquitita que está dentro del ovario. De hecho, hay miles dentro del ovario, y como les dije,
podría ser clasificado como una especie de microórgano, o microglándula, como quieran llamarle. La cosa es que, por efecto de la hormona gonadotropina, FSH, o hormona folículo estimulante, estimulamos al folículo, o a los folículos. Entonces, no es que todos vayan a desarrollarse, porque si no, imagínense, todas las mujeres estarían liberando entre 6 a 12 folículos, entre 6 a 12 ovarios, o sea, ovarios, pero óvulos, quiero decir, ovocitos secundarios, o sea, que podrían tener sectillizos, o ¿cómo se llamaría con 12? Dodecallizos, no sé, ¿se imaginan tener 12 hijos? O sea, sería tendría más capacidad que un conejo, ¿ya? Entonces, el único caso donde ustedes ven que hay mujeres que tienen como una capacidad de fecundar muchos óvulos simultáneamente, cuando poliovulan, son las mujeres que están en tratamiento para la fertilidad. Que ahí como que no es que se van a liberar, o sea, no es que van a madurar o sea, perdón, un solo folículo finalmente va a llegar a la etapa madura y va a liberar un solo ovocito, sino que son como 4 o 5 inclusive los que pueden salir y ser fecundados por los espermios. No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillas o chiquillos, de lo que he dicho hasta el momento. Esto está ligado con la clase pasada, así que si faltaron, me lo tienen que decir y yo lo recapitulo. De hecho, tengo que repasar igual, porque esta materia es muy importante. Así que si no vinieron a la clase pasada o están perdidas con hormonas sexuales o con sexualidad, me dicen y yo vuelvo a retomar. Pero déjenme terminar el video por último. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, entonces, como les contaba anteriormente, si ustedes se fijan, comienzan, ¿no es cierto?, a desarrollarse estos folículos como entre 6 a 12. Aquí me dice algo interesante, me dicen que las células foliculares del folículo primario tienen uniones estrechas, o sea, tienen uniones intercelulares con el ovocito y tienen una unión en particular que se llama unión GAP, así tal cual. No sé si alguna de ustedes alguna vez escuchó de las uniones intercelulares o de las uniones entre células. Sí, a través como de cierto Eso es PTU igual. de cierto como mecanismo, no sé si eran proteínas de anclaje, pero eran como ciertas cosas que ayudaban como al anclaje, por ejemplo, en células eritrocitos, por ejemplo. De eso me acuerdo un poco que también entraba el año pasado. Sí, Creo que plasmodemos también eran un cierto mecanismo. ya, muy bien, Amaro. Y los demás, no sé si... Ah, ya me están escribiendo aquí en el chat que hace poco se enteraron. Ya no importa, sí, hace poco. Yo me preocupo. Ya, entonces, como les dije, está bien, no se preocupe. Si alguien se incorporó hace poco, lo vamos a ir poniendo al día y además vamos a hacer probablemente talleres de repaso. Así que eh, la idea es que se incorpore y que ustedes puedan invitar a gente que pueda también servirle esta instancia, ¿ya? Ténganlo por seguro que a final de año vamos a hacer talleres de repaso como los que se hicieron también. Entonces, si alguien no estuvo el primer semestre o no se enteró, igual se va a poner al día, porque vamos a hacer como una especie de repasos masivos o revisiones masivas de ensayo y todo lo demás. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, chiquillos, efectivamente, las uniones GAP son un tipo de uniones intercelulares, que son uniones comunicantes que se llaman, que a través de unas proteínas específicas hacen que las células se conecten entre sí. Esto tiene relación para la gente de mención, sobre todo, porque en mención existe un tipo de sinapsis o de unión entre neuronas que se llama la sinapsis eléctrica, y la sinapsis eléctrica involucra la unión de las dendritas, por ejemplo, de neuronas vecinas a través de uniones comunicantes que se llaman uniones GAP, tal cual. En inglés sale GAP junctions, así como GAP junctions en inglés. Ya, pero es una unión comunicante y que permite que los iones que entran en una célula se traspasen a la célula siguiente a través como de un túnel, de un tubito comunicante literalmente. Entonces aquí me está diciendo que los folículos tienen uniones GAP con el ovocito.
lo cual nos dice inmediatamente que los productos de secreción que se vayan a producir por estas células endocrinas y segundos mensajeros probablemente y otros iones pueden traspasarse al gameto que está en proceso de meiosis 1. Fíjense que a medida que va transcurriendo el ciclo menstrual, se supone que por acción de la hormona folículo estimulante o FSH, comienzan a proliferar estas células foliculares en el interior del folículo. Así que el folículo no lo miren a huevo, porque el folículo que va a madurar se va a transformar en una tremenda estructura, tan grande que incluso lo podemos ver en un ovario. O sea que si uno agarrara un ovario de una mujer, o yo les conté también que cuando faenaban los animales del ganado, desde la antigüedad. Uno agarraba un ovario de una vaca, por ejemplo, y uno veía estas estructuras, así que son gigantescas después, desde el punto de vista celular. Entonces, claro, al principio eran chiquititos, si usted quiere, pero después se hacen tan gigantes. Por eso es que es una glándula, literalmente. Es una glándula de tamaño considerable, porque está formado no por unas cuantas células, son cientos de células, o incluso miles las que van a conformar el folículo maduro, con muchas capas de células. Entonces, estas células, como les dije, proliferan. Quiere decir que hay un solo folículo que finalmente va a ser el que se va a transformar en folículo secundario y después terciario o maduro, que se llama también folículo de Graf. Dice, one follicle remains. ¿Qué significa eso? Que un folículo es el que queda, o el remanente, el único que queda como, me refiero, los demás están ahí, pero es el único que finalmente como que sigue el camino de la maduración final o definitiva, a eso voy yo. Entonces, en este proceso, todas estas células que ustedes ven aquí, o la mayor parte de estas células, hacen secreción de hormonas y de distintos tipos de productos que se van a liberar hacia la sangre, como las hormonas sexuales de la familia de los estrógenos, de la familia de los estrógenos. Recuerden que es una familia de hormonas. Entonces, cuando yo le digo a un estudiante los estrógenos, estoy hablando en plural, no en singular. Entonces, ¿qué hormonas tenemos en la familia de los estrógenos? Tenemos montones. Tenemos estriol, tenemos estrona, tenemos, no sé, el estradiol, como les dije. O sea, entonces usted me dice, ah, ya, pero todos tienen la palabra estro. Sí, entonces, en el fondo, pero son estrógenos, ¿ya? Ah, chuta, me equivoqué, se lo mandé solo a una compañera con el chat, que a veces cuando ponen direct mensaje me equivoco, ya, pero en fin, ¿ya? Estriol, como les dije, estradiol, etcétera, ¿ya? Entonces, estas hormonas, ¿no es cierto?, producidas por las células foliculares difunden hacia la sangre y también están liberándose hacia el propio ovocito primario que ya está realizando su primera división meiótica. De hecho, lo que va a hacer es que va a terminar la primera división meiótica, de tal forma que se va a formar el ovocito secundario, que es el gameto, ¿no es cierto?, que finalmente va a fecundarse por el espermio, y el cuerpo polar 1 o polocito 1, que es el otro producto, ¿no es cierto?, de la meiosis 1. Entonces, en el interior del folículo está ocurriendo proliferación de células o mitosis por efecto de la hormona folículo estimulante o FSH, que está promoviendo la división de estas células foliculares endocrinas, y estas células foliculares endocrinas están produciendo estrógenos en gran concentración. Y como les dije, esta estructura es grande, la podemos ver a ojo pelado, no necesitamos un microscopio, es una especie de mini glándula, ¿ya? Y como les dije, los estrógenos, más todas las sustancias químicas que se están produciendo por estas mismas células foliculares, está permitiendo que madure el gameto femenino y que finalmente se vaya a liberar, ¿no es cierto?, el día de la ovulación. Bueno, y eso no se alcanzó a ver muy bien, pero se supone que el folículo maduro de Graf va a reventar en un momento debido al exceso de la presión interna de líquido que se va produciendo por las mismas células foliculares. Entonces, estas células foliculares producen además líquido. Entonces, se hincha tanto el folículo que la presión es tan grande que revienta en un momento y expulsa al ovocito secundario junto con el cuerpo polar primario, obviamente, y una masa de células del folículo también. O sea, que se va con un montón de células foliculares. Y queda un remanente del folículo,
el folículo roto o hemorrágico que se llama, que es lo que finalmente se va a terminar transformando en cuerpo lúteo. Para el que se le olvidó o la que se le olvidó, recuerden que la etapa folicular corresponde a la etapa preovulatoria o antes de la ovulación, o la liberación del ovocito secundario a la trompa de falopio, y la etapa posovulatoria o después de la ovulación corresponde a la etapa conocida como etapa luteal, vale decir, donde observamos el cuerpo lúteo, que es como el folículo, el remanente del folículo. Pero son las mismas células foliculares en el fondo, ¿ya? Se supone que el día de la ovulación ocurre el día 14 en un ciclo de 28, porque a los 28 días del ciclo menstrual promedio, nosotros le restamos 2 semanas, que corresponde a la duración máxima del cuerpo lúteo. Entonces, para nosotros es fácil calcular el día de la ovulación, restando lo que duró el ciclo, 14 días, porque eso va a ser siempre fijo. Es decir, siempre el cuerpo lúteo, independiente de la mujer y del lugar geográfico, y si es regular o irregular, siempre el cuerpo lúteo tiene un ciclo de vida de 14 días o 2 semanas. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, aquí ocurrió la ovulación el día 14 en un ciclo de 28 días, y ahora lo que va a ocurrir es que el folículo, ¿no es cierto?, roto, o el resto de las células foliculares, se va a terminar transformando en lo que se llama el cuerpo lúteo. Dice aquí, the corpus luteum develops. O sea que significa, el cuerpo lúteo se desarrolla. ¿Y qué significa lúteo en latín? Lúteo en latín significa amarillo. O sea que literalmente es amarillo. Y como ya les dije, cuando uno agarra un ovario de una vaca o de un animal faenado, o si lo viera en una mujer, uno lo realmente amarillo. Los romanos le pusieron ese nombre por eso, desde hace como 30 siglos atrás, o más. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo amarillo, o corpus luteum en latín, vive 14 días, y acá dice, if the woman, o sea, si la mujer is not pregnant, o sea, no se embaraza, el corpus luteum disintegrates, o sea, el cuerpo lúteo se desintegra. O sea que la única posibilidad para que el cuerpo lúteo no muera después de 2 semanas en el ovario, después de que se produjo la ovulación, es que haya fecundación. Si hay fecundación, ¿no es cierto? Y hay formación de un embrión que se implanta en el útero de la madre, entonces el cuerpo lúteo puede seguir viviendo mucho tiempo, o sea, por lo menos unos casi 3 meses, ¿ya? Entonces, el cuerpo lúteo se desintegra. ¿Por qué se desintegra? Porque el cuerpo lúteo no recibe, ¿no es cierto?, el estímulo para mantenerse vivo, sino que no recibe el estímulo, no recibe un estímulo adecuado, y finalmente después de 14 días se muere y se transforma en el cuerpo blanco que se le llama, o el cuerpo albicans, que en el fondo es como el cuerpo lúteo degradado o degenerado, que se destruyó. Entonces, vuelvo a repetir un poco la historia, chiquillos y chiquillas. Durante la etapa preovulatoria ocurrió maduración del folículo por estímulo de la FSH hipofisiaria, que era la hormona folículo estimulante, o que estimulaba el desarrollo de esta glándula. Esta glándula, por efecto de la FSH, comenzó a producir hormonas sexuales, específicamente los estrógenos, que son una familia de hormonas, lo que permitió el desarrollo y maduración del gameto femenino, de ovocito primario o ovocito secundario, y además permitió, ¿no es cierto?, la producción de las hormonas sexuales de los estrógenos, que se liberan hacia la sangre y van a todo el cuerpo, y tienen como función los estrógenos la proliferación de la mucosa del endometrio, y que además tiene como función las características sexuales, tanto primarias como secundarias, femeninas, que se desarrollan en las mujeres. O sea, las características sexuales secundarias, que dijimos que eran propios del sexo femenino, ¿ya? Entonces, todo esto está ocurriendo en la etapa preovulatoria. A medida que los estrógenos aumentan, se ejerce feedback negativo sobre la FSH, o hormona folículo estimulante, de tal forma que ella debería disminuir en su concentración. Luego, ¿no es cierto?, después de la ovulación, que dijimos en la clase pasada que ocurre por el alza de la LH, que es otra hormona hipofisiaria,
se produce la ovulación, la ruptura del folículo, y luego la misma LH promueve, también junto con la FSH, promueven la formación del cuerpo lúteo, ¿ya? Y el cuerpo lúteo comienza a producir hormonas sexuales también, porque son las mismas células foliculares, remanentes o que quedan, y producen estrógenos, pero lo que más se produce y lo más importante es la progesterona. Entonces, si el folículo se asociaba con los estrógenos, el cuerpo lúteo, perdón, o cuerpo amarillo, lo tienen que asociar con la progesterona, que es la hormona del embarazo. Así como los estrógenos eran las hormonas asociadas con las características sexuales secundarias de las mujeres o del celo o del comportamiento de las hembras de los mamíferos o de la conducta del celo y de las características sexuales, como les dije, el cuerpo lúteo los vamos a asociar al embarazo y a la síntesis de progesterona. Lo vamos a asociar a la síntesis de progesterona, que es la hormona responsable de la mantención del endometrio y del embarazo. Entonces, como les contaba, a medida que aumenta la progesterona producida por este cuerpo lúteo o por este cuerpo amarillo, se comienza a ejercer inhibición por feedback negativo sobre el LH y sobre el FSH, que comienzan a caer nuevamente por las concentraciones altas que se van a producir de progesterona por esta misma estructura, ¿ya? Y luego finalmente, como ya no tiene estímulo de la hormona LH, que justamente está siendo suprimida por el efecto de la progesterona, entonces el cuerpo lúteo se muere. O sea que el cuerpo lúteo produce algo que en sí mismo bloquea a la hipófisis y al hipotálamo, y con eso él mismo se sentencia a la muerte. Y con eso él mismo se sentencia a la muerte. Es decir, lo mismo que él produce es lo que termina bloqueando los factores estimulantes para él, para el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Porque mientras más progesterona produzca el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, menos LH va a haber. Y si no hay LH, entonces este se muere. Así que en el fondo es como una especie de actividad suicida la que hace el cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo se muere como consecuencia de que él mismo produce progesterona y no está recibiendo el estímulo del LH. Y como no recibe el estímulo de la hormona LH o leutinizante, entonces se termina muriendo después de 14 días, después de la ovulación, o sea, el día 28. Se supone que la mucosa del útero, específicamente el endometrio, que es como la alfombra de recubrimiento interno que tiene el útero, se desprende durante el flujo menstrual, que como les dije, normalmente dura 5 días. Por eso que después del desprendimiento o de la menstruación que ocurre mes a mes en un ciclo menstrual normal de una mujer, debería comenzar la proliferación de la mucosa del endometrio, ¿no es cierto?, que se desprendió. ¿Para qué? Para regenerar y reparar lo que se perdió. Entonces, el estrógeno producido en la etapa preovulatoria va a ayudar a la proliferación no solo de las células epiteliales, sino también de las células de los capilares sanguíneos. O sea que el estrógeno tiene propiedades regenerativas del tejido sanguíneo, del tejido circulatorio, del tejido capilar. Entonces, si ustedes se fijan, este es un efecto positivo sobre la biología de las hembras del mamífero y sobre el sistema reproductor femenino, porque los estrógenos es una hormona que tiene propiedades mitóticas o que estimula la división de células, pero también la regeneración de la parte sanguínea. Mientras una mujer esté en periodo fértil, no va a tener problemas en el sistema circulatorio, porque estas propiedades regenerativas de los capilares exceden a la endometrio, o sea que sirven para proteger el corazón y también el cerebro, ¿entienden? Entonces, el estrógeno ayuda a la regeneración del endometrio y la fase proliferativa, y luego, después de que ocurrió la ovulación, va la progesterona a permitir que el endometrio se mantenga en fase secretora, es decir, que el endometrio se mantenga eh, en una fase de desarrollo, con buena irrigación sanguínea, capilar y todo lo demás, y también sus glándulas comienzan a secretar una secreción de mucopolisacárido, todas las mucosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son los tejidos de recubrimiento interno de nuestro cuerpo, la mucosa digestiva,
la mucosa respiratoria, la mucosa también urogenital, secretan moco. El moco es una secreción glandular que tiene como objetivo proteger el mismo tejido de la mucosa. Entonces, en la fase secretora, posovulación, por efecto de la progesterona que produce el cuerpo lúteo, el endometrio se encuentra en una fase secretora, que es justamente la fase ideal para que se produzca la implantación del embrión, si es que hubo fecundación y por ende va a haber embarazo, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa después que la progesterona cae al finalizar el ciclo menstrual? Se vuelve a caer el endometrio otra vez y comienza otro nuevo ciclo. Porque es la progesterona la que nos va a permitir mantener vivo el endometrio, o sea, el endometrio, ¿sí? Ya, acá sale un poco lo que toda la historia que yo le estoy contando, pero sale como integrada, ¿sí? Me muestran lo que está pasando con las gonadotrofinas hipofisiarias, que se producen en la hipófisis, en la glándula maestra que está en la base del cerebro, y que se producen por estímulo del el hipotálamo. Luego aquí me muestran lo que está pasando en el ovario. Lo que está pasando en el ovario es lo que les mostré recién, po, es decir, el folículo que crece, se desarrolla, revienta el día de la ovulación y luego se transforma en cuerpo lúteo y finalmente se muere. Y acá abajo tienen las hormonas ováricas, vale decir, las hormonas producidas por la glándula transitoria o temporal que corresponde al folículo y que luego es el cuerpo lúteo, que en el fondo es la misma cuestión. Y sale cómo cambia o varía los estrógenos en función de los 28 días del ciclo menstrual y la progesterona. Si ustedes se fijan, los estrógenos predominan en la primera etapa o en la etapa preovulatoria, mientras que la progesterona es la hormona que predomina en la etapa posovulatoria, aunque igual tengo estrógenos. Y tiene lógica, pues si son las mismas células del folículo. Las células foliculares son el cuerpo lúteo igual. Entonces, obviamente tienen propiedades de producir los estrógenos. Entonces, comenzamos, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual con la menstruación o con el desprendimiento parcial de la mucosa del endometrio del útero. Como no tenemos hormonas sexuales que estén ejerciendo feedback negativo o inhibición, tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario, comienzan a aumentar las concentraciones de la hormona folículo estimulante y también luteinizante, porque ya no tengo feedback negativo, o sea, inhibición por efecto de las hormonas sexuales. Para el que no lo sabe, o no estuvo presente en la clase, yo les conté que el 99,9% de las hormonas de nuestro cuerpo, producidas por glándulas, se regulaban por feedback negativo, lo que significa que cuando la hormona aumenta su concentración, ejerce un mecanismo de inhibición sobre los factores estimulantes. Entonces, eso permite que las concentraciones de la hormona siempre estén dentro de un rango fisiológico. No se puede superar un nivel máximo, pero tampoco se puede caer por bajo un nivel mínimo. Entonces, siempre mantenemos las hormonas dentro de un rango fisiológico, lo que es el principio como fundamental de la definición de homeostasia. Homeostasia es la mantención de las variables fisiológicas dentro de un rango estable. Entonces, el feedback negativo funciona de tal manera que si usted no tiene la hormona presente en el cuerpo, se va a estimular el sistema, en este caso el eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo es sistema nervioso central, no se olviden, son neuronas, y en la hipófisis una glándula. Entonces se activa ese sistema para estimular, en este caso, la glándula, la gónada, la glándula sexual, los ovarios, los testículos, para que produzcan las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque no están presentes en la sangre. Entonces el sistema, por una parte, estimula. ¿Para qué estimula? Para que aumente las concentraciones. Y luego, si aumenta mucho la concentración, se va a ejercer inhibición o bloqueo. ¿Por qué? Porque ya les dije que así como no puede caer la hormona debajo de cierto nivel, tampoco puede subir por sobre cierto nivel. Entonces hay un efecto de estimulación o positivo y hay un efecto de inhibición o negativo para mantener estos valores, ¿no es cierto?, dentro de un rango. Si me preguntan aquí en el chat qué función cumpliría el cuerpo lúteo si hubiera fecundación. El cuerpo lúteo tiene como función, si hay fecundación, el cuerpo lúteo tiene como función, si hay fecundación, la fase inicial del embarazo, llevar con éxito el embarazo en su fase inicial, vale decir los primeros 2 o 3 meses. Los primeros 2 o 3 meses del embarazo se deben gracias al cuerpo lúteo. O sea que el funcionamiento del cuerpo lúteo es vital y fundamental para la primera etapa del embarazo.
Si usted tiene, por ejemplo, una, una mamá que perdió a su hijo en los primeros meses del embarazo, tuvo un aborto, es porque algo falló, que el cuerpo lúteo falló, algo pasó con el cuerpo lúteo, que no fue exitoso, que no logró, ¿no es cierto?, hacer lo que tenía que hacer durante la primera etapa del embarazo, que es la etapa más sensible, ¿entienden? Ya, volviendo entonces acá a lo que le estaba comentando. Entonces, chiquillos, como les decía, durante la primera parte de la etapa preovulatoria, comienzan a aumentar las hormonas hipofisiarias por el efecto de los factores estimulantes hipotalámicos que estimulan a la hipófisis para que libere la FSH y la LH. Entonces la FSH y la LH aumentan. Y estas aumento de estas hormonas en la sangre hace que, ¿no es cierto?, el folículo comience a desarrollarse por efecto de la FSH, el folículo comienza a desarrollarse en el ovario. Ya les dije que eran varios los que empezaban a reclutarse, pero era uno finalmente el que va a crecer y llegar a su máximo potencial. Entonces comienzan a desarrollarse los folículos, hay uno que va a alcanzar el máximo desarrollo y ese comienza a producir estrógeno, y en alta cantidad, si ustedes se fijan. Entonces los estrógenos comienzan a ejercer inhibición por feedback negativo sobre la FSH. Sobre la FSH, y la FSH comienza a bajar, porque ya les dije que cuando una hormona final o producto aumenta, ejerce inhibición sobre los factores estimulantes. ¿Qué pasa? Ya, entonces, hay unos gatos aquí. Ya, en consecuencia, como les dije, no es la Charlotte, son otros. Son los gatos de mi hermano. Ya, en consecuencia, como les dije anteriormente, la Charlotte está por ahí fondeada. Como, como les dije anteriormente, el tema es que, si ustedes se fijan, comienzan, ¿no es cierto?, los estrógenos comienzan a aumentar, entonces debería disminuir la FSH. Ahora, como los estrógenos aumentan, se va a producir un fenómeno extraño. El fenómeno extraño que se va a producir, Gaspar, ¿qué pasa? Ya, entonces, como les dije anteriormente, comienza a aumentar, ¿no es cierto?, los estrógenos, y los estrógenos aumentan tanto que ejercen feedback positivo sobre el LH. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el incremento en los estrógenos no solamente ejerce inhibición sobre la FSH por feedback negativo, sino que además ejerce feedback positivo, de tal forma que el alza del LH que se va a producir el día 14 o previo al día 14, que es el máximo periodo de fertilidad o posibilidad de que haya embarazo, fecundación, se va a producir por el alza de los estrógenos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces se produce el alza del LH, se produce la ovulación, la ruptura del folículo y la liberación del ovocito secundario. Entonces aquí tenemos varias cosas relevantes. ¿Por qué se produjo la ovulación? La ovulación se produjo por la ruptura del folículo y la liberación del ovocito secundario por efecto del LH. Ahora, ¿por qué el LH se le ocurrió subir de nivel así como tan locamente? ¿Por qué se produjo el pic del LH? El pic del LH se produjo como consecuencia del alza de los estrógenos. Entonces, no sé si me están entendiendo. Yo dije que los estrógenos ejercían inhibición sobre la FSH, pero ahora estoy diciendo que los estrógenos ejercen un efecto estimulante sobre la LH. ¿Ya? Entonces eso igual como es como quizá algo novedoso, porque el estrógeno o los estrógenos sería una de las pocas hormonas, quizá esto sería más para mención, chiquillo, en todo caso, no se calienten tanto la cabeza con esto. Los estrógenos sería una de las únicas hormonas que tendría una doble capacidad. Tendría la capacidad de hacer tanto feedback positivo como feedback negativo. Acuérdense que yo dije que o era feedback positivo o era feedback negativo. El 99,9% de las hormonas hace feedback negativo. O sea que hay tanto estimulación como inhibición para mantener los valores de una hormona constante y por ende su efecto fisiológico. Luego les conté que las únicas hormonas que no cumplían con ese requisito, que hacían feedback positivo, eran la oxitocina y la prolactina, que las mencioné hace algunas clases atrás, que tenían que ver con el fenómeno del parto y la lactancia, ¿ya? Entonces,
se quedaron con eso, feedback negativo casi todas las hormonas, exceptuando la oxitocina y la prolactina. Pero ahora estoy agregando que el estrógeno tiene como, es más especial todavía, o los estrógenos, porque tienen una doble facultad, puede hacer tanto feedback positivo como feedback negativo. ¿Se fijan? Es como una hormona especial. Es muy especial los estrógenos femeninos. Entonces, como les dije, los estrógenos, ¿no es cierto?, suben en la etapa preovulatoria y como consecuencia de esta alza se va a generar el pic del LH unos días posteriores a su alza. Porque fíjense que después va a caer el estrógeno, ¿sí? Entonces, esta alza o pic del LH estimula la ovulación y por lo tanto el término de la etapa preovulatoria y el comienzo de la etapa posovulatoria. En la etapa posovulatoria, el folículo roto se transforma en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, comienza a producir progesterona, ¿sí? Por efecto de la LH. La LH sigue estando en un cierto nivel, lo suficiente como para estimular al cuerpo lúteo para que produzca progesterona. A medida que aumenta la progesterona, se comienza a suprimir por feedback negativo tanto al LH como al FSH. Así que después del máximo de progesterona, obviamente, debería empezar a caer la LH y también la FSH. Fíjese que también se produce algo de estrógeno, porque la FSH igual va a estar presente en alguna concentración. Y luego, cuando el cuerpo lúteo, como consecuencia de la misma alza de la progesterona, suprima el eje hipotálamo hipoficiario, se va a producir la caída, ¿no es cierto?, de la progesterona y los estrógenos al finalizar el ciclo menstrual, producto de que el cuerpo lúteo se disparó los pies, porque por la misma hormona progesterona que produjo, ejerció feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis para suprimir la LH y la FSH, de tal forma que ya no tiene el estímulo para desarrollarse, así que se condena a la muerte. Y se muere por su producción de progesterona. Y finalmente se muere, y al morirse el cuerpo lúteo, se disminuye la concentración de progesterona en la sangre, y también los estrógenos, y por lo tanto se desprende la mucosa del útero y tenemos un nuevo flujo menstrual o sangrado y tenemos el comienzo de un nuevo ciclo menstrual, donde se va a tener que reclutar nuevamente a otro folículo para que crezca, se desarrolle y se madure. Y se transforma en cuerpo lúteo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la verdadera glándula endocrina es el folículo o cuerpo lúteo. La verdadera glándula endocrina es el folículo o cuerpo lúteo, el cual es una glándula temporal, porque mes a mes se recluta, crece, se desarrolla, revienta y se transforma en cuerpo lúteo y después se muere. Y todos los meses la misma historia. Una glándula temporal, una glándula itinerante, una glándula transitoria, responsable de la producción de las hormonas sexuales. Cuando estábamos en etapa preovulatoria, esta glándula transitoria o folículo producía fundamentalmente estrógenos, y cuando estamos en la etapa posovulatoria o después de la liberación de los ovocitos secundarios, tenemos el llamado cuerpo lúteo que va a estar produciendo fundamentalmente progesterona. No sé si se entiende, chiquillas y chiquillos. Bueno, para los que vinieron a la clase pasada, esto les debería empezar a quedar súper claro, ¿ya? Pero los que no vinieron o esto lo habían visto más o menos, ¿se entiende un poquito mejor? Ya, súper. Eso es lo importante, que le sirva a usted, que en realidad yo no necesito entender más esto, más como cultura general, son ustedes los que tienen que manejar esto al revés y al derecho, y sobre todo lo tienen que comprender, porque cuando yo les digo feedback positivo, feedback negativo, yo necesito que ustedes me digan, ah, sí, es por esto. Acuérdense que nosotros dijimos varias cosas la semana pasada, entonces eso lo voy a retomar porque tiene que quedar súper claro. No puede haber espacio para la duda con esto que estoy diciendo, porque es una pregunta clásica PTU o PDT. Ya, entonces vamos a ir aquí a la clase. Ya, chiquillos, entonces como le había dicho la otra vez, eh, ya, entonces como les dije, es importante que para esta materia que estamos viendo manejen cómo se regula el circuito de feedback positivo o feedback negativo, ¿no es cierto?, para las hormonas. En el caso de los aparatos reproductores, ¿no es cierto?, y de las hormonas sexuales femenina y masculina, obviamente tienen que saber cómo se regulan el eje hipotálamo
oficiario y la respectiva glándula sexual, que ya sabemos que en los hombres es el testículo y en las mujeres el ovario, pero ya les dije que no era el ovario necesariamente, era el folículo o cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos que la regulación de las hormonas sexuales ocurre porque el hipotálamo produce el péptido liberador de gonadotrofinas o el GnRH, Gonadotrophic Release Hormone, ¿sí? Gonadotrophic es gonadotrofina y release es liberar en inglés. Y H es de hormona, entonces están en inglés las siglas, pero péptido liberador de gonadotrofina en español. El péptido liberador de gonadotrofinas hipotalámico se produce porque en algún momento el cuerpo decide que la chica o el chico, o sea, el niño en el fondo, o la niña, está en edad para alcanzar la madurez sexual. En el fondo, para entrar en la pubertad y luego la adolescencia. Entonces, el hipotálamo es sistema nervioso central, es el centro superior de la homeostasia para la gente de módulo de mención, ¿no es cierto?, biología. El hipotálamo está debajo del tálamo. El tálamo es el centro de relevo de todas las sinapsis de las vías ascendentes que van hacia la corteza sensorial o somatosensitiva de la corteza, del lóbulo parietal. Por lo tanto, el tálamo recibe toda la información que viene del medio ambiente. Entonces, imagínense todo lo que estoy diciendo, la información de todos los sentidos, de la vista, de las sensaciones, de información también que tiene que ver, no sé, con el ciclo circadiano, ¿vale? Es decir, la cantidad de días y de noches a las cuales ustedes están expuestos, o la cantidad de luz solar que llega a los ojos. Entonces eso está en relación con el reloj biológico interno del cerebro que determina la edad y calcula la edad biológica y por ende la maduración, el tiempo en el cual tenemos que madurar sexualmente. Entonces no maduramos sexualmente a los 20 años o a los 25 años. La madurez sexual se alcanza tempranamente. Llegando a la pubertad, 12, 13 años, debería ser eso normalmente, porque usted me dice que a una chica le llegó la menstruación a los 9 años, la primera regla menor que eso no es normal, ¿entienden? Fisiológicamente debería 12, 13 años, entonces ya a los 14, ya 15 años se supone que ya está la madurez sexual, ¿entienden? Entonces, como les dije, comienza, ¿no es cierto?, el hipotálamo a producir este péptido liberador de gonadotrofina, integrando la información que recibe el tálamo y el cerebro en general, y, ¿no es cierto?, estimula a la hipófisis, específicamente la hipófisis anterior o adenohipófisis, para que produzca las gonadotrofinas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas hormonas se están produciendo porque hay ausencia de hormonas sexuales. Porque si hay ausencia de hormonas sexuales, uno entiende, o si ha bajado los niveles de hormonas sexuales, uno entiende que tienen que producirse el péptido liberador de gonadotrofinas y la hormona gonadotrofina, porque tienen que estimular a la glándula sexual, sean testículos o ovarios, para que produzcan hormonas sexuales. ¿Sí? Entonces, la FSH, como les dije toda la historia anterior del video, estimula al folículo ovárico para que madure, se desarrolle y produzca estrógenos, lo que va a colaborar con la maduración del ovocito primario en secundario y que va a permitir también que se liberen estrógenos a la sangre para permitir el desarrollo de las características sexuales femeninas secundarias. Luego los estrógenos se supone que van a ejercer feedback negativo sobre la adenohipófisis, específicamente sobre células de la F productoras de FSH. O sea que el estrógeno no toca por inhibición o bloqueo al hipotálamo, ni tampoco toca a las células productoras de LH, al menos desde el punto de vista del feedback negativo. Ya les conté que así como novedad, lo que podía hacer el estrógeno de especial era que cuando empezaba a aumentar en exceso, en la etapa preovulatoria, por efecto del desarrollo del folículo, estimulado por la FSH obviamente, ejerce inhibición sobre la FSH, pero se manda como el estímulo de las células productoras de LH, hace algo especial, hace algo bizarro, porque estimula a las células productoras de la hipófisis de la LH para que la LH ahora aumente de manera histérica, o sea, aumente su concentración, hay un pic, y ese pic va a estimular la ovulación el día 14 en un ciclo de 28 días, y por ende la transformación del folículo que se rompió en cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, va a ser más sensible ahora a partir de la etapa posovulatoria a la LH, también va a ser sensible a la FSH, pero más a la LH. Entonces, después del alza brutal que hubo de la LH que estimuló la ovulación, la LH comienza a estimular a todo chancho del cuerpo lúteo.
Entonces, con toda su concentración comienza a estimular el cuerpo lúteo para que el cuerpo lúteo comience como loco a producir progesterona. Entonces la progesterona va a empezar a aumentar después de la ovulación para que el endometrio del útero de la madre comience a desarrollarse y se mantenga en fase secretora para que si hay embarazo se implante el embrión y haya embarazo. Luego la progesterona, como aumenta tanto, se supone que va a suprimir por feedback negativo, por inhibición o bloqueo, tanto a la GnRH como a la FSH y la LH, porque recuerden que la progesterona se utiliza como pastilla anticonceptiva justamente por lo que les estoy contando. La progesterona lo que hace es suprimir el eje hipotálamo hipoficiario para las hormonas sexuales. No es que la progesterona suprima todo el eje hipotálamo hipoficiario para las otras hormonas, porque hay un montón de otras hormonas. Yo estoy diciendo solo para lo que tiene que ver con la sexualidad. La progesterona en exceso suprime la liberación del péptido liberador hipotalámico y de las gonadotrofinas LH y FSH. Por eso se utiliza como método anticonceptivo hormonal, ya sea le inyecten progesterona a una mujer, ya sea a través de un parche anticonceptivo o ya sea a través de las pastillas anticonceptivas combinadas, hormonales combinadas. Por lo tanto, si yo tengo una mujer normal que está teniendo su ciclo menstrual normal, la progesterona, como les dije, aumenta, suprime el eje hipotálamo hipoficiario y luego por el hecho de que suprime a la misma liberación del LH, entonces el cuerpo lúteo se muere porque se disparó los pies. El producto que produce es lo que finalmente lo va a terminar matando. Entonces el cuerpo lúteo dura 14 días y luego chao pescado, se fue el cuerpo lúteo y otra vez tenemos que volver a empezar otro ciclo menstrual de nuevo. Entonces el punto es, ¿qué pasa si hay embarazo? Y eso es lo que tenía que ver hoy día. Pero antes, quiero repasar brevemente lo del aparato reproductor masculino, hacia la rápida, porque quiero ver una pregunta PTU. Fíjense que aquí sale, esto como repaso nomás, que el sistema es similar en el sistema reproductor masculino. Fíjense que tenemos el hipotálamo, también tenemos la adenohipófisis, y tenemos que la GnRH se libera y estimula la hipófisis para que produzca la LH y la FSH, y luego yo les conté que esas hormonas van, en este caso, al testículo, no al ovario ni al folículo, sino que al testículo. Así como en los ovarios tenía el folículo y después el cuerpo lúteo, acá tengo las células de Sertoli y Leydig, y esas se las tienen que saber de memoria. La FSH actúa sobre las células de Sertoli, que son unas células que se encuentran en el interior del túbulo seminífero para que permitan la maduración y desarrollo de los espermios. Y luego estas células producen inhibina, que es una hormona que inhibe a las células productoras de FSH. Así que el análogo de la inhibina en el hombre, en la mujer, perdón, sería los estrógenos. La FSH es a la inhibina, como la FSH en la mujer es a los estrógenos. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Eso se lo tiene que saber. Luego, la LH en los varones estimula las células de Leydig para que produzca testosterona, la cual ejerce feedback negativo tanto a nivel hipotalámico como a nivel de la hipófisis, bloqueando tanto la FSH como el LH. Por lo tanto, la LH es a la testosterona, como la LH en la mujer es a la progesterona. Así como la progesterona servía como método anticonceptivo femenino, porque suprimía el eje hipotálamo hipoficiario, la testosterona hace lo mismo. En exceso suprime tanto al hipotálamo y la liberación de GnRH, como la producción de FSH y LH. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto ya lo habíamos dicho ya, así que en el fondo lo estoy haciendo porque, no sé, porque lo quería decir. Ya, preguntas o consultas, chiquillos o chiquillas, de lo que he dicho hasta el momento. Los que ya estuvieron en la clase conmigo la semana pasada, esto ya es como que tienen que, como que ya con esto me imagino que van a quedar súper bien, ¿ya? O deberían quedar más claros por lo menos. ¿Dudas o Sí, profe, consultas? todo bien hasta el momento. Ya, vamos viendo si todo bien. Vamos viendo con esto. Ya, modelo PTU de admisión 2022. Pregunta número 57, módulo mención biología, PTU de admisión 2022. O sea, la prueba que publicaron ahora, que nos sirve como ejemplo.
Usted me dice, profe, de mención. Sí, pero da lo mismo que sea de mención, porque fíjense que esta pregunta es de común. O sea, sale en mención en el modelo PTU, pero en el fondo es materia de común, que es sexualidad, hormonas sexuales masculinas y femeninas. Dice, se agregó hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. O sea, si me dice la LH, ya sé el tiro. Ya, la LH, con quién se ligaba en el aparato reproductor masculino? Y también nos sirve para recordar con quién la LH se ligaba en el aparato reproductor femenino, ¿se acuerdan? ¿Me lo pueden decir, por favor? Luego de un tiempo se detectó la presencia de testosterona en el medio. De acuerdo con este resultado, ¿qué células conforman el cultivo? Ya, ¿cuál sería la respuesta, chiquillos? Chiquillas, jóvenes, esta materia es común, ya sale acá mención, pero es común. Ya, entonces, ¿se fijan? Esto yo necesito que lo manejen. Entiendan que esta pregunta, yo sé que salió en mención, ¿ya? Y usted me dice, ah, profe, esto habrá salido el año pasado. No, no salió el año pasado, porque fíjese que dice A, B, C y D. El año pasado eran 5 alternativas. Todas las preguntas del modelo PTU que publicaron este año, sea de química, física o biología, las preguntas del año pasado que salieron en la prueba real, que dieron los chiquillos, ¿no es cierto? Salía A, B, C, D, E. En cambio, las preguntas que salen con A, B, C, D nomás, son preguntas que agregaron este año, como para que los alumnos tengan una idea de un modelo PTU 2022, ¿se entiende? Por lo tanto, si la LH se relaciona con la testosterona masculina, la cual les dije que ejercía inhibición en exceso del eje hipotálamo hipoficiario, la acción de la testosterona era producir las características sexuales primarias y secundarias en los varones o en los machos de los mamíferos, además de permitir la gametogénesis masculina, o sea, la formación o maduración de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dice Amaro acá, la hormona luteinizante se agregó a unas células y estas produjeron testosterona en el fondo, porque después de un tiempo se detectó la presencia. Por lo tanto, estas células fueron las células de Leydig, porque yo les conté que las células de Leydig son las células responsables de la síntesis de testosterona por efecto de la LH. Entonces, chiquillos y chiquillas, esto se lo tienen que saber de memoria, y sorry, pero lo tienen que aprender de memoria, así que lo anotan en un papel, no lo sé. ¿Qué tienen que saber? Tienen que saber tanto que en la mujer la FSH estimula las células foliculares, que son realmente la glándula que ya les dije sexual. Las células foliculares, por efecto de la FSH, producen estrógenos en la mujer. ¿Sí? Luego, en los varones, la FSH, o en los machos de mamíferos, la FSH hipoficiaria o adenohipoficiaria estimula a las células de Sertoli para que produzcan inhibina. Y esto que estoy diciendo se lo tienen que saber, sorry, pero tienen que saber que las células de Sertoli producen inhibina y que el folículo en la mujer produce estrógenos. Luego, tienen que saber que la LH en las mujeres estimula el cuerpo lúteo, que es lo mismo que el folículo, para que produzca progesterona y estrógenos, pero la progesterona en mayor concentración. Luego, tienen que saber que la LH en los varones o en los machos de mamíferos estimula a las células de Leydig para que produzca testosterona. Entonces, esto que estoy diciendo, te lo tienen que saber de memoria. Por lo tanto, en la 57, la respuesta correcta efectivamente es la alternativa C, las células de Leydig. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, lo que le acabo de repetir? ¿O lo que acabo de decir? Ya, vuelvo a repetir última vez. No, no última vez por hoy día, porque vamos a tener que hacer un repaso obligatorio, yo creo que a fin de semestre o unos meses más, porque se les va a olvidar a muchos. Gracias, Catalina. Ya, la FSH estimula al folículo para producir estrógeno en la mujer, mientras que la FSH estimula a las células de Leydig, a las células de Sertoli, perdón, para producir inhibina en los hombres, en el testículo. Luego, la LH en la mujer estimula al cuerpo lúteo para que produzca progesterona, y en los hombres la LH estimula a las células de Leydig para que produzca testosterona. Ya, eso sería lo que tienen que saber. Ya vamos con la siguiente. 58.
modelo PTU admisión 2022. Como acá sale A, B, C, D y E, suponemos que esta pregunta debería haber salido el año pasado en la prueba real. Debería, ya, o parecida, ya no sabemos, pero sí, pregúnteme, quiero decir. Janice me dice, en la LH la mujer estimula el cuerpo lúteo. Sí, la LH en la mujer estimula al cuerpo lúteo, que en el fondo del folículo roto o hemorrágico, para que el cuerpo lúteo produzca progesterona, y la progesterona ya les dije que es la hormona responsable del embarazo o que permite la mantención del endometrio en fase secretora, en la etapa posovulatoria o de posovulación. Por lo tanto, la LH en la mujer estimula el cuerpo lúteo para que produzca progesterona. No sé si quedó claro, Yanis. Ya, vamos viendo. 58. Durante el ciclo ovárico de una mujer sana, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? Entonces, antes de leer cualquier alternativa, yo me pregunto, ¿cuál es la causa de la menstruación o del desprendimiento o sangrado por la muerte de las células del endometrio? No son todas las células del endometrio, es principalmente de la zona cercana del cuello del útero, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué se produce la menstruación en las mujeres? O en las hembras de mamífero, para decirlo así tan más genérico. ¿Por qué se produce la menstruación en las hembras de mamífero? ¿Por qué se desprende una parte del endometrio del útero con consecuente flujo o sangrado? ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta es porque el endometrio deja de recibir las hormonas responsables de su mantención. ¿Cuál es la hormona responsable de la mantención del endometrio, chiquillos? ¿Cuál es la hormona responsable de la mantención del endometrio? ¿Progesterona? O si usted quiere, del endometrio, la progesterona. Muy bien, Amaro, la progesterona. Si yo no tengo progesterona, el endometrio se desprende. Así que es cuando la progesterona desaparece de la sangre, producto de la muerte del cuerpo lúteo, que se produce la menstruación o el flujo o sangrado, porque el endometrio ya no tiene cómo mantenerse, debido a que la progesterona, que era lo que le daba la vida, desapareció de la sangre. ¿Se entiende, chiquillas? Chiquillos. Por lo tanto, si ustedes leen la alternativa con esto que yo dije, incluso sin leer nada, o sea, me refiero, teniendo, en el fondo lo que quiero decir es que es ideal que cuando ustedes lleguen a este tipo de preguntas, como que primero lean el enunciado y antes de leer cualquier cosa, usted dice, ah, sí, yo sé cuál es la respuesta, aunque no leyera nada. Antes de leer cualquier cosa ya sé más o menos hacia dónde apunta la respuesta. Entonces ustedes leen la A y dice, la disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona. Entonces usted me dice, ah, sí, menciona la progesterona. Los estrógenos, claro, también son importantes. La progesterona está claro que era la más importante para la mantención del endometrio. Yo asumo que aquí está contenida la correcta. Luego la B dice la disminución de los niveles plasmáticos de la hormona folículo estimulante. Esto es completamente erróneo, porque la folículo estimulante dijimos que estimulaba al folículo para desarrollarse y para producir estrógenos, y eso no es la consecuencia del desprendimiento o muerte del endometrio. El aumento de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante es el responsable de la ovulación o de la ruptura del folículo y la liberación de los ovocitos secundarios. El aumento de los niveles plasmáticos, ¿qué tiene que ver la prolactina y la oxitocina? Estas son hormonas del parto y la lactancia, no tiene nada que ver. El aumento de los niveles plasmáticos de hormonas, o sea, son puras cabezas de pescado. Para que aumentara el nivel de los plasmáticos, a ver, la E sería correcta como consecuencia, como consecuencia de que la progesterona desaparece de la sangre junto con los estrógenos. Si desaparece la progesterona de la sangre o las hormonas sexuales femeninas, entonces ahí entendemos del por qué tiene que activarse el eje hipotálamo hipofisario otra vez para producir gonadotrofinas, LH y FSH, porque mientras estén las hormonas sexuales, se va a ejercer feedback negativo, sobre todo la progesterona en la mujer, y la supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Pero en el momento que usted retire las hormonas sexuales, sobre todo la progesterona, deberíamos aumentar el péptido liberador de gonadotrofinas y la FSH y la LH. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada que esté suprimiendo el eje hipotálamo hipoficiario. Por lo tanto, muy bien, la respuesta correcta es la A. No sé qué les parece, chiquillos, este ejemplo de ejercicio, chiquillas. Veamos otro ejemplo. Esto creo que se lo había mostrado a ustedes en algún momento y si no, se los vuelvo a mostrar otra vez. Fíjense que me vuelve a hablar de lo mismo. Esta es un ejemplo de pregunta de admisión
2015. Dice, el siguiente gráfico representa los niveles de estrógeno y progesterona durante un ciclo ovárico normal. A partir del gráfico es correcto afirmar que A, el segundo pico de estrógenos indica que hay embarazo. Eso no se lo he dicho en ningún momento, eso es un chamullo, totalmente un chamullo, ¿entienden? Pero hay gente que a lo mejor pica porque no tiene muy claro, ¿no es cierto? Muerde el anzuelo porque no tiene clara la materia, por eso es que ustedes tienen que estar súper claros de esto. B, la menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. ¿Qué les parece la alternativa B? Después de todo lo que hemos hablado. Sí, acertada, pero hay algo que me choca un poco, es que estaríamos extrapolando datos, ¿no? ¿Sería extrapolación o no? Ah, bueno, que pasamos el 28, pero no, sí, yo diría que sí, correcto. Ya, sí, está bien, entiendo la idea, pero efectivamente es correcto. La menstruación coincide de hecho, la progesterona desaparece. Así que la caída de progesterona, y obviamente también los estrógenos están involucrados, pero sobre todo la progesterona es la que induce que se desprenda el endometrio, como les dije hace un rato atrás. Así que efectivamente la B sería la verdadera. C, el periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógenos y progesterona. Ahí la embarra. Si hubiera terminado ahí hasta nivel de estrógeno, hubiera estado correcto. Pero como mete la progesterona en la colación, entonces ya se nos arruinó la alternativa C. Porque el periodo proliferativo, vale decir, cuando crece el endometrio, es por efecto de los estrógenos. El periodo proliferativo, es decir, cuando se regenera lo que se cayó del endometrio, después de la menstruación, es gracias a los estrógenos, no la progesterona. Así que ahí está pésimo eso. Es un distractor. D, la ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno. La ovulación coincide con el mayor nivel de LH o con el alza del LH. Yo podría haber dicho que la ovulación sucede después o días después del alza de los estrógenos, porque ya les conté que mientras más aumenten los estrógenos, más se estimula por feedback positivo al hipotálamo para que finalmente permita que la hipófisis libere el LH en alta concentración. O sea que en el fondo el estrógeno finalmente incide en el pic del LH, lo cual permite la ovulación. Pero decir que coincide la ovulación con el mayor nivel de estrógeno es un chamullo, porque el alza de los estrógenos ocurre antes del alza del LH. No sale acá representado en el gráfico, ¿ya? Pero en el fondo es así por lo que yo les mostré antes en las diapositivas y en el video también. Los estrógenos y progesterona empiezan a ser secretados alrededor del día 14 del ciclo. Eso es totalmente falso y más encima me doy cuenta que en el gráfico, ni siquiera el gráfico me estaba mostrando eso. ¿Entiendes? Entonces, era efectivamente la alternativa B. Acá tienen un ejemplo de pregunta de otro. A ver acá si sale alguna. Ya, esta otra PTU 2016, antigua, pero igual nos sirve. Ya, miren esta pregunta. Esta pregunta tiene el formato 1, 2 y 3, que ya les dije que ya no aparecen no deberían aparecer en la PTU, ya, pero igual nos sirve para repasar la materia que vimos recién, porque son preguntas oficiales, ¿entienden? O preguntas modelo de EMRE. Dice, si en una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, o sea, una célula cancerígena. Para el que no lo sabe, los tumores o cánceres son una hiperproliferación o una mitosis exagerada de células. Pueden ser cualquier célula, una célula de la piel, puede ser una célula de una glándula. Por lo tanto, si yo tengo una glándula que tiene un cáncer, esa glándula debería empezar a producir mayor cantidad de lo que sea que produce, porque las células están transformando en células cancerígenas y están dividiéndose y produciendo grandes cantidades de lo que sea que se produce. En el fondo, aquí me están diciendo en qué es lo que va a traducirse esto. ¿Qué alteración va a haber? Porque también usted me decía, profe, a lo mejor el tumor destruye a las células más que las vuelva hipersecretoras. No es que las células comiencen a producir más hormonas, sino que a lo mejor las células no producen nada porque se murieron. Ya, como sea. No sé si me entiende la idea. Ya aquí la pregunta es, ¿qué alteración podría ocurrir? Más que si se produce más, si se produce menos, ¿ya? ¿Qué alteración podría ocurrir si nosotros pifiamos la adenohipófisis? Vale decir, el órgano responsable de la producción de la FSH y la LH. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se alterará la actividad de la ovulatoria o la ovulación se pifiará?
o a ver, se alterará, por así decirlo. Claro, porque puede haber más concentración de LH, puede que sea antes, ¿o no? Y eso generaría como problemas en el ciclo, ¿no? Claro, podría ser que hubiera más, podría ser que hubiera menos, no sabemos. Sabemos que algo va a pasar, que se va a alterar. Eso es lo único que podemos saber. Por eso es que acá dice, no es que aumente, dice alterar. No me está diciendo si para bien o para mal. ¿Se entiende? No, no sabemos. Entonces, ¿están de acuerdo los demás? Las demás, que se produciría una alteración de la actividad ovulatoria. Se producirá una alteración en la secreción de los estrógenos si está pifiándose la adenohipófisis, ya sea porque es un tumor que es hipersecretor o por un tumor de células que mata las células productoras de la FSH o la LH, qué sé yo. ¿Se No, afectará la secreción de estrógeno? no habría alteración en estrógeno. ¿Por qué no? O sea, la secreción, o sea, en realidad no. Y Acuérdense que no sabemos ya, sí, qué está sí, pasando, sí. si es estímulo positivo o no. Recuerden que la FSH Verdad. estimula. ¿Mm? No, tiene razón, no sabemos si puede ser algo Recuerden que la positivo o negativo. FSH, ¿no es cierto? Está diciendo alterar nomás. Acuérdense que la FSH, Amaro, se produce normalmente, debería estimular al folículo cuando hay un ciclo menstrual normal para que el folículo crezca, se desarrolle y produzca estrógenos. Ahora, si yo tengo un tumor y, por ejemplo, altera las células de la hipófisis, específicamente de la FSH, podría ocurrir que, como usted bien dice, o como estábamos diciendo, que aumentara o disminuyera, no sabemos. Lo que sea que va a ocurrir es que si yo no produzco FSH, porque se murieron esas células por el tumor, yo no voy a poder tener secreción de estrógenos porque el folículo no se va a desarrollar, porque no tengo FSH. Si no tengo FSH no puede haber crecimiento folicular. ¿Se entiende? O al revés, hay un tumor hipersecretor, o sea que las células comienzan a producir FSH a todo chancho, a todo nivel, a toda concentración, por lo tanto va a haber un exceso de FSH y probablemente va a haber una alteración en la secreción que hace el folículo en función de la FSH disponible. No sabemos, ¿se entiende? Pero entendemos que va a haber un cambio en la secreción. Por lo tanto, la 2 también sería verdadera. El problema, chiquillos, aquí es la 3, porque yo les expliqué que las mujeres nacían con 200.000 folículos primarios por ovarios, independiente de lo que haga o no el hipotálamo e independiente de lo que haga o no la adenohipófisis. Porque les conté que al momento del nacimiento ya una mujer nacía con folículos primarios. Lo que pasa es que a partir de la pubertad y en la adolescencia, cuando empezáramos con el ciclo menstrual, íbamos a empezar a reclutar folículos primarios por efecto de la activación del eje hipotálamo hipoficiario para que se produjera, ¿no es cierto?, la maduración de los folículos y luego, ¿no es cierto?, la producción de las hormonas sexuales y la consecuente ovulación y todo el cuento que hablamos del ciclo menstrual. Pero producir folículos primarios no. Si hubiera dicho aquí folículos secundarios o folículo de Graf, que se llama folículo terciario o folículo de Graf, G-R-A-F, Graf, folículo de Graf o folículo terciario o folículo secundario, como quieran llamarle, cualquier cosa que no sea primario del folículo, entonces ahí entendemos que podría haber sido cierta, pero no es correcta por lo que yo les acabo de decir, porque uno nace con esos folículos. No sé si se entendió, chiquillos, por qué sería 1 y 2 aquí. Chiquillas, ¿están aburridas o aburridos? No, profe, sí se Ya, muy entendió. bien. Ya, ya. Entonces, si ustedes se fijan, es igual. Ya, si ustedes vinieron la semana pasada y más lo que estoy viendo ahora, con esto deberían quedar así tiquitaca, ¿ya? O más o menos. Claro, porque en el fondo lo que tienen que fijarse son las preguntas de EMRE nos ayudan N a comprender el contenido. ¿Por qué? Porque es como la aplicación de lo que estamos viendo. ¿Cómo me pueden preguntar las personas del DEMRE o estos tipos, cómo nos pueden preguntar la materia que pasamos de sexualidad? Ya, voy a terminar, chiquillas y chiquillos, con materia. Ya son las 1:18.
quiero terminar con el tema del embarazo, por último. Quiero terminar con el tema del embarazo. No sé si lo alcancé a desarrollar o a hablar la última clase, no me acuerdo, ya, pero quiero terminar un poco con esto, ya. Me parece que lo mencioné, pero en el fondo igual quiero terminar con esto. Entonces, aquí la idea, si ustedes se fijan, tenemos en el gráfico cantidad o concentración de hormona en el plasma, o sea, la sangre, y luego acá abajo tenemos, perdón, semanas. Entonces, fíjense que acá tengo regla, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Luego acá dice semana 35, 30, 35, 40. O sea, si yo les digo 39 semanas, uno entiende, el embarazo. Recuerden que el embarazo dura casi 9 meses, o 9 meses, desde el momento de la fecundación. Entonces, harto tiempo. Entonces, si yo tengo un ciclo menstrual normal, yo tendría que tener 4 semanas, o sea, 28 días. ¿Sí? 7 por 4, 28. La primera semana incluye la menstruación, que dijimos que va hasta el día 5 aproximadamente en promedio. Luego, la segunda semana, o sea, al finalizar el día 14, debería ocurrir la ovulación. Y el término de la etapa preovulatoria y el comienzo de la etapa posovulatoria, o sea, de la etapa del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, lo cual va a durar la semana 3 y luego la semana 4. Entonces, si ustedes se fijan, durante la semana 1 y 2 fueron subiendo los estrógenos, que luego descienden y luego vuelven a subir levemente. Luego, durante la semana 3, se alcanza, al finalizar la semana 3, el máximo de progesterona, y luego durante la semana 4 comienza a caer de a poco la progesterona hasta que finalmente desaparece junto con los estrógenos y comienza un nuevo ciclo menstrual. Entonces, cuando hay ovulación, que se supone que ocurre el día 14, se supone que el ovocito secundario, que es el gameto que se libera al oviducto o trompa de falopio, tiene 24 horas para ser fecundado. Si hay más de 24 horas, se supone que se va a morir. 24 horas es como lo que dura en promedio vivo el ovocito secundario. O sea que tiene el tiempo contado. Y hay una pequeña ventana desde el momento de la ovulación para que pueda ser fecundado por un esperma. Los espermatozoides, en cambio, como lo mencioné en algún momento, y si no lo vuelvo a repetir ahora, pueden vivir en promedio 72 horas, prácticamente 3 días en promedio, pero hay algunos que pueden vivir incluso hasta una semana, 5 o 6 días fácil, dentro del aparato reproductor femenino. O sea que podrían esos espermios estar esperando en el oviducto una semana, casi. Entonces, si usted se fija, es tanto el tiempo que pueden durar ciertos espermios. Usted me dice, ¿qué espermios, profe? Los espermios, como yo les conté la otra vez, fundamentalmente de los adolescentes, no de un hombre que tiene 30 o 40 años. ¿Ya? Porque ya les dije que la calidad del semen es mejor y tiene la máxima potencialidad para fecundar cuando uno es un adolescente y esté con las espinillas llenas en la cara. La espinilla es un buen indicativo también de los niveles de testosterona, ¿ya? Pero en fin, lo que quiero decir en el fondo, chiquillos, es que si hay mucha concentración de testosterona en la sangre, que se alcanza un máximo entre los 15, 16, 17 años, y ya después de los 18, 19 comienza levemente a bajar, ¿ya? Pero en el fondo, como les dije, la máxima productividad de espermio está en la adolescencia, ¿ya? Entonces, es el momento, como les decía, donde hay máxima posibilidad fecundativa, por así decirlo, del hombre de la especie humana, ¿ya? Entonces, como les contaba, el espermio así como en términos promedio, debería durar 3 días en vivo. Entonces, por eso es que cuando uno calcula los días de máxima fertilidad o posibilidad de embarazo, si es que no hay método anticonceptivo, uno lo calcula entre la mitad de la semana 2 y la mitad de la semana 3 o unos pocos días de la tercera semana. O sea, en el fondo entre el día 11 y el día 17, porque y solamente si considerando el hecho de que los espermios pueden tener alta duración y también el tema de la ventana de las 24 horas del ovocito, ¿entienden? Entonces al final como que se llegó a la convención, se dijo ya, entre el día 11 y el día 17 es un periodo o de ventana donde hay posibilidad de embarazo, si es que la mujer fuera regular con un ciclo de 28 días y la ovulación ocurriera el día 14. Ya, entonces, volviendo al tema acá.
Si se ovuló el día 14 justo, ya sabemos que es producto del alza del LH, se ovuló, y se encontraron espermatozoides en la trompa de falopio, en el oviducto. Entonces, en ese momento, se produjo, ¿no es cierto?, la fecundación, ¿sí? Los espermatozoides se aceleran con la cafeína, así que imagínense, el espermatozoide, usted me dice, ¿cuánto tiempo se demora desde la vagina hasta el oviducto? Puede demorarse bastante tiempo, ¿ya? Pero si usted, imagínense, le dimos a dos adolescentes que andaban con la hormona hasta el límite, andaban con todo el calor, ¿ya? Con todo el calor, entre comillas, y les damos cafeína a los dos. Los espermios se hiperaceleran con la cafeína. Así que yo creo que en una hora ya están arriba, imagínense. Lo que se demoran los otros varios días, estos espermatozoides hiper... Ya, en fin, ya, pero el tema de la cafeína, en fin, lo vamos a dejar de lado ya. Entonces, como les dije, la fecundación, no tomen mucho café, hace mal el café, ¿ya? No lo estoy diciendo solo por el tema de que aumenta la rapidez de los espermios, sino lo digo también por el hecho de que estimula el sistema simpático, entonces no es conveniente tomar mucho café. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, la fecundación ocurriría el día 14, si ustedes se fijan. Eso significa que al finalizar la tercera semana, o sea, el día 21, suponiendo que hubo fecundación el día 14, la tercera semana, al finalizar la tercera semana, después de 6 o 7 días, debería ocurrir la implantación del embrión en el endometrio del cuerpo del útero. Entonces, el embrión viajó casi una semana. Nosotros viajamos como una semana por el oviducto de nuestras madres hasta implantarnos en el endometrio de la mucosa del útero de nuestra madre. ¿Ya? Así que hicimos un viaje. Ese viaje obviamente no fue porque nosotros nos movimos, ese viaje fue porque los mismos cilios de la mucosa, del epitelio, de la trompa de falopio oviducto fue impulsando a nosotros cuando estábamos como embriones para que nos implantáramos en el útero de la madre. De lo contrario, nos habríamos quedado pegados a la mitad del oviducto y eso habría sido un embarazo ectópico. Y eso generalmente provoca aborto, entonces no tiene buen desarrollo. Ya, entonces, como les contaba, el día 21, ¿no es cierto?, se produce el embarazo donde corresponde, donde tiene que corresponder, ¿no es cierto?, la implantación del embrión, y en ese momento, al finalizar la tercera semana, y el día 21, comienza la producción de una hormona que se llama hormona gonadotrofina coriónica humana, o estimulante de las gónadas. Es esta hormona la responsable de que el cuerpo amarillo no se muera, sino de que siga vivito coleando hasta la semana 10ª, o incluso hasta la semana, no sé, 12ª del embarazo. No sé si se entiende, chillos. Esta es la hormona del test de embarazo. Y es la hormona responsable de que el cuerpo amarillo no muera. Por lo tanto, la hormona gonadotrofina coriónica producida por el propio embrión implantado el día 21 es la responsable de la mantención del cuerpo amarillo porque tiene actividad de la LH. O sea que en el fondo es como si fuera una LH. Es como si fuera una LH que estimula el cuerpo amarillo. ¿Dudas o consultas? Con esto ya vamos a ir cerrando. Ya, entonces, si ustedes se fijan, alcanza un máximo alrededor de la 10ª semana la hormona gonadotrofina coriónica humana, o un poco más antes, y luego comienza a caer. Eso no significa que desaparezca el embarazo, va a estar presente durante todo el embarazo, pero fue más importante al principio, al comienzo. Si yo no lo hubiera tenido, no hubiera podido tener el cuerpo lúteo desarrollado y no hubiera podido tener embarazo. Se hubiera producido aborto, porque es el cuerpo lúteo al principio, ¿no es cierto? Y sobre todo el primer trimestre del embarazo, el responsable de que la progesterona se mantenga y que siga aumentando, y también los estrógenos. Y ya les conté que la progesterona es la hormona por excelencia del embarazo, porque permite la mantención del endometrio. ¿Se fijan? Si yo no tengo progesterona, entonces no puedo tener embarazo. Entonces, ¿quién produce la progesterona el primer trimestre? El cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo. ¿Y por qué lo produce el cuerpo amarillo? Porque el propio embrión, o sea, nosotros, produjimos hormona gonadotrofina coriónica humana para decirle al cuerpo lúteo que se mantuviera vivo y siguiera produciendo progesterona y estrógenos, por lo menos durante las primeras 10 semanas. ¿Ya?
Cuando comienza a disminuir la HGC, mire lo que pasa acá arriba. Aquí hay el cuerpo amarillo se muere. Así que el cuerpo amarillo, adiós, después del primer trimestre. O ya a partir de la 10ª semana o 12ª semana, ya, chao. El cuerpo lúteo ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, doña placenta, que fue producida por nosotros mismos, está lo suficientemente desarrollada para seguir produciendo progesterona y estrógenos y el resto de las hormonas del embarazo. Entonces, la placenta se supone que comienza desde el principio, pero va a estar completamente funcional como a partir del segundo trimestre, o ya segundo o tercer mes de embarazo, si ustedes quieren. Entonces ahí podemos decir al cuerpo lúteo que ya, gracias por su servicio, ya, pero ahora vamos a seguir con otra cosa. Sí, es entretenido igual, porque fíjense que con esto le estoy diciendo algo súper importante. Le estoy diciendo que ustedes fueron los responsables de su propia formación. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Esto se Profe, llama pero una autopoiesis. consulta, disculpe, una consulta, ¿Sí? al final la placenta va a ser generada por la coriónica o la placenta se genera, está antes que él. Eso es como lo que estoy tratando como de enlazar. Lo que pasa es que del momento en que usted se implanta, usted tenía una capita de células alrededor de usted en etapa embrionaria que se llamaba trofoblasto, y el trofoblasto va a terminar desarrollando la placenta. Así que cuando usted recién se implantó, la placenta prácticamente recién comienza a formarse. No tenemos placenta funcional, está recién partiendo. Y las células de la misma de esa estructura comienzan a producir hormona gonadotrofina coriónica humana, para decir al cuerpo lúteo que se mantenga vivo. Por eso les digo que ustedes tienen los mismos factores, tienen los factores tróficos responsables de su desarrollo. La madre aportó el lugar, el sitio y los nutrientes para que ustedes crecieran, pero fueron ustedes los responsables de su propio desarrollo y crecimiento. Ustedes evitaron ser abortados. Ustedes tenían los factores tróficos responsables del propio desarrollo. La madre aportó el ambiente y el cuidado de los nutrientes para que ustedes desarrollaran y se florecieran. Así que ella fue el jardín en el cual ustedes crecieron, como las flores que florecen en la primavera, ¿no es cierto? Así que lo que estoy diciendo que parece poético es la realidad. Por eso es muy importante que se sientan con libertad de entender que ustedes tienen la fuerza y los factores para promover su propio desarrollo, incluso ahora que son adultos. ¿Ya? Claro, entonces un momento que se extiende esta vida por la hormona HCG a este cuerpo amarillo, perdón. Una vez que ya no se necesita de él, la placenta va a ser la que va a generar la progesterona y los estrógenos. Pero eso es lo único que hay que entender nomás, profe. O sea, no es necesario saber como los detalles de la placenta. No, no hay que saberlo. No hay que saber los detalles. Antes se preguntaba, hace como 5 años atrás, o más, hace como, sí, 6 años atrás. Ya eso después dejó de preguntarse, así que tienen que sentirse tranquilos, ¿ya? Entonces, lo que por ahora tienen que saber es que la placenta se vuelve funcional después del primer trimestre del embarazo, pero estuvo presente antes, pero lo que pasa es que no estaba desarrollada. Una vez que está desarrollada, podemos, por así decirlo, ya no es necesario el ovario, ya no es necesario el cuerpo lúteo. ¿Se entiende? El cuerpo lúteo fue necesario antes de que la placenta estuviera desarrollada. Nosotros le dimos un factor estimulante al ovario. En el fondo nosotros hicimos que el ovario de nuestra madre funcionara. Le dimos como la orden al ovario para que siguiera funcionando a través del cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo hipoficiario está suprimido durante el embarazo. El eje hipotálamo hipoficiario está suprimido durante el embarazo. ¿Se entiende? Entonces nosotros le dimos la orden a través de una hormona para que el ovario siguiera funcionando. No porque la madre quería, sino porque nosotros mismos queríamos. ¿Se entiende? Por eso les digo que los factores de crecimiento están dentro de ustedes. El impulso a la vida, ¿entienden? No a la muerte, el impulso a la vida. Entonces eso mantuvo, utilizamos la maquinaria de la madre para que pudiéramos, ¿no es cierto?, garantizar al menos la primera etapa del desarrollo, ¿ya? Y después de eso, nosotros decimos ya, no necesitamos ahora el cuerpo amarillo de la madre, ahora necesitamos nosotros nuestra propia estructura. Tenemos un órgano que se llama placenta, que ya está suficientemente funcional, y él va a permitir que nosotros terminemos nuestro desarrollo.
obviamente la madre va a tener que comer bien, pues, si la madre come... Así que en ese sentido tienen que dar las gracias que ustedes fueron buen alimentados, porque la madre se alimentó de manera adecuada, no consumió drogas o medicamentos que nos pueden haber hecho daño o destrucción de tejido. La madre también tiene un rol ahí fundamental, ¿sí? Pero me refiero a que nosotros, después ya nosotros mismos creamos un órgano que se llama placenta, que es un anexo embrionario, que tiene la facultad de tener todos los factores promotores de nuestro desarrollo. En este caso la progesterona, la hormona que mantuvo el endometrio, los estrógenos que permitieron los cambios metabólicos en la madre, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Y todas las otras hormonas que tenían que ver también con nuestro desarrollo. Anexos embrionarios. Eso no entra en la PTU, así que no sé, no tiene mucho sentido que yo se las muestre ahora, entonces no quería como, a ver si tengo algo aquí de los anexos embrionarios, con esto cerro. Aquí sale anexo embrionario. Los anexos embrionarios, esto no es PTU, ¿ya? Pero se los muestro solamente y con esto cierro. Tenemos la capa más externa que se llama corion, y esa capa donde se implanta en el útero se llama placenta. Tenemos el cordón umbilical, tenemos el saco vitelino, una bolsita que se llama saco vitelino, una bolsita que se llama lantoide. Son varias estructuras, ¿ya? Pero obviamente la más importante es como la placenta, que es la parte del corion o la capa más externa que se implanta en el endometrio, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces como les dije, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana voy a retomar esto de embarazo y termino con parte de lactancia, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen duda o consultas. No, profe, todo bien. Bueno, cualquier cosa igual se pueden enviar dudas al grupo, ¿cierto? Sí, pues, por supuesto. Y sobre todo esto que estamos viendo. Lo bueno es que les mostré unos ejercicios que hacen relación a lo que estuvimos viendo de la materia, ¿ya? La próxima semana les voy a seleccionar ejercicios de placenta y cosas así de embarazo, ¿ya? Ya, chiquillos. Me despido entonces, un abrazo, cuídense, ánimo y pónganle pino en su propio desarrollo, acuérdense. El desarrollo está en ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Entonces, Ya, que estén bien. podríamos hablar que nuestra capacidad de estudio viene siendo nuestra placenta y tenemos que Que generar ponerle nuestra pino. hormona. Exactamente, ¿ya? Y ponerle Ya, profe, pino, muchas ya, gracias. Que acuérdense. esté bien. Ya, Saludos, chao. que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, Es su muchas nombre. gracias. Ya, que estén bien, chao, chao. Chao, chao, chao. Cuídense.